En el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo trabajo el contraste actualmente con ColorFX. Los que me conocéis ya sabéis que me encanta trabajar el contraste en ColorFX, pero de forma elaborada, de forma compleja. Y el hablar de esto fue uno de los primeros grandes éxitos del canal en los albores de los tiempos. Recuerdo aquel vídeo en el que os mostraba cómo trabajaba el contraste con ColorFX y luego os dejaba un preset a vuestra disposición. Pues bien, voy a hacer lo mismo pero actualizado a los tiempos. Y sí, en esta ocasión también os voy a dejar un preset para que podáis disfrutarlo de forma gratuita, que además va a ser la tercera versión de aquel preset. Ya sabéis, yo soy de los que piensa que los presets no son mágicos, pero a veces, si están bien hechos, pueden volar bastante. Así que nada, vamos a ir a ver cómo trabajo el contraste, vamos a ir a ver cómo podéis conseguir el preset, pero antes dejad que os diga que soy David García Irín, que tengo una página web que se llama fotografiandofaros.com y que os recomiendo que os paséis por allí si os gusta la fotografía de paisaje. Además, por supuesto, recordaros que le deis a like al vídeo, que os suscribáis al canal si es que no estáis. Y nada más, vamos con el vídeo. Bien, empecemos. Lo primero es lo primero, que es explicar un poco la filosofía que hay detrás de mi forma de trabajar el contraste con ColorFX. Porque cuando digo que lo hago de forma compleja, me refiero a que lo hago de forma compleja, no simplemente metiendo un filtro. Y es que yo creo que a la mayoría de gente, si le hablas de trabajar el contraste aquí en ColorFX, van a pensar, vale, es que le mete contraste tonal, o vale, es que le mete contraste pro, o quizás es más bruto y le mete contrastes oscuros. Y no, esto no es lo que yo hago normalmente, que a veces pues puedes meter un contraste pro y dices, pues ya está bien. Pero normalmente hago cosas mucho más elaboradas. Porque precisamente con todos los filtros que hay aquí que tienen que ver con el contraste, que trabajan el contraste de forma directa o a veces de forma indirecta, se pueden hacer cosas súper interesantes. Y creo que no se debe desaprovechar esa opción, porque hablo de trabajar de forma compleja en cuanto a que utilizo muchos filtros o varios filtros a la vez, pero en muchas ocasiones no voy más allá de ahí, y es complejo en ese sentido, porque tienes que saber cómo interactúan los filtros entre sí, tienes que calibrar un poco las opacidades y estas cosas, pero por lo demás es sencillo, es simplemente poner un filtro, otro filtro, otro filtro. Que luego si quieres sí que lo puedes hacer ya más complejo a nivel técnico. Puedes utilizar máscaras, bien sean aquí en ColorFX o bien sean de Photoshop o lo que sea. Pero vamos, en lo que os voy a mostrar hoy hay que decir que solo es complejo en el sentido de que se suman muchos efectos, pero es sencillo en cuanto a lo técnico, digamos. Volvamos un momento aquí a Photoshop. Tengo varias imágenes preparadas para mostraros cómo funciona el preset y luego entraré un poco más al detalle a explicaros cómo he creado ese preset y por qué he utilizado esos filtros, etc. En cuanto a las imágenes, decir que hay alguna, como esta, que está cruda, y hay otras que ya están procesadas, porque la filosofía del preset que os voy a enseñar no es tanto hacer un procesado completo, sino ser un paso del procesado. Y ese paso podemos hacerlo sobre imágenes que aún están crudas o casi crudas, o podemos hacerlo sobre imágenes que ya tengamos casi procesadas o incluso que hayamos procesado completamente en su momento, pero hayamos decidido darle un puntito más, porque es un preset que es a la vez evidente pero sutil. Quien conozca Contrast de Heiring ya sabe de lo que hablo. Que por cierto, el vídeo antiguo sigue vigente y el preset antiguo sigue funcionando estupendamente bien, y más allá del preset, la forma de trabajar el contraste que tenía en el preset antiguo sigue siendo estupenda. Digamos que esto es una variante un poco diferente y que está más adaptada a cómo trabajo hoy en día, insisto. Venga, un vistazo rápido a las imágenes. Decía, tengo esta que está cruda, tengo esta que también está cruda, creo que en alguna había metido algún filtro lineal para igualar un poco, pero vamos, esta otra de aquí también está cruda. Y en cambio aquí tengo esta misma imagen, pero ya bastante trabajada, aunque se podría considerar no terminada. Esta está completamente terminada, este es un procesado finalizado en su momento, y este también. Y luego tengo aquí otra cosa que es un bonus que ya os comentaré más adelante en el vídeo. Así que empecemos por el principio. Voy a ir rápido, voy a poner ejemplos en todas estas fotos con el preset.
hago esto en Photoshop porque obviamente es mucho más cómodo para grabar el vídeo, tener aquí todas las imágenes juntas, etcétera, etcétera. A ver, me llevo la primera ColorFX. Estoy con el ColorFX nuevo, el más reciente, el de la Nik Collection 8, pero el preset debería funcionar en versiones antiguas. Y la filosofía de lo que hago, si lo hacemos así en el plan que yo voy a mostrar aquí, tampoco tiene ningún problema en hacerse en versiones antiguas. Otra cosa es que empecemos a usar máscaras, que usemos máscaras de las modernas que no están en versiones anteriores, etc. Y venga, sin más dilación, que si no sé que me enrollo. Me vengo a ajustes preestablecidos, me voy a personal. Aquí tengo un montón de presets. Recordaros que hay varias colecciones de presets a la venta en fotografiandofaros.com, muy baratitas. Y si voy por aquí abajo, voy a encontrar Contrast Dehairing, que hay el original, hay la versión 3, que es la actual, y hay por ahí una versión V2 que se distribuyó en alguno de los packs de presets. Al grano, tengo esta foto cruda y le aplico el preset, y hace esto con el contraste. A partir de aquí, podríamos seguir trabajando la imagen por los medios que fueran. La novedad en este preset con respecto al original, a Contrast Dehairing, es que es un poquito más agresivo. Cuando yo aplico el contraste de esta manera en una imagen no procesada o poco procesada, que tiene un procesado básico para controlar luces, sombras, etcétera, que eso sí es recomendable sí o sí hacerlo antes, luego simplemente continúo trabajando con ella y le hago el resto de efectos y cosas avanzadas que le quiero hacer. Aplico. Y otro ejemplo, porque ver varios ejemplos va a ayudar a que veáis cómo realmente funciona esto. El siguiente es este, también una imagen que está cruda o prácticamente cruda. Yo creo que aquí había hecho algo para controlar altas luces o algo así. Busco el preset y lo aplico. Y el cambio es este. No me digáis que el cambio no es relevante. Yo creo que está muy bien y tenemos un trabajo de contraste sorprendentemente elaborado. Por supuesto, si trabajamos en Photoshop, además, si nos parece un poco exagerado, yo siempre recomiendo trabajar en Photoshop, con la Nik Collection quiero decir, pues podemos bajar la opacidad de la capa. También podemos, lógicamente, editar el preset en sí mismo, pero si lo único que queremos es un poco menos de intensidad del preset, pues puede ser un poco complicado, porque aquí hay varios filtros. Más ejemplos. Esta foto es, por supuesto, muy propensa para trabajar el contraste. Hay la textura de la piedra, la textura por aquí, hay un cielo que está bien, aunque está un pelín debilucho, un pelín mortecino. Así que vamos a aplicar el preset a ver qué pasa. Y pasa esto. Vemos una ganancia de presencia importante. Pero vamos a empezar ahora con los ejemplos de fotos que ya están procesadas o casi procesadas y le queremos dar un punch a mayores. Porque esto es lo que sucederá si trabajamos con este preset al final del procesado. Que insisto, a mí me gusta más trabajar al principio del procesado el contraste. Entre otras cosas porque tiene influencia sobre la saturación percibida, sobre el ruido puede tenerla también, y me gusta más controlar esos temas de primeras, porque en fotos que ya están finalizadas o muy avanzadas puede fastidiarnos un poco la saturación, puede volverlas demasiado exageradas, pero de todas formas, tal como está hecho y pensado, lo cierto es que suele ir bastante bien. Veamos qué pasa en esta misma imagen cuando la aplicamos en una versión procesada de la misma. Lo aplico y el resultado a mí me parece espectacular. Hemos pasado de esto, que no está mal, a ver, tampoco es un procesado que yo haya hecho con una delicadeza extrema, lo hice en un momento para el vídeo específicamente, pero funciona muy bien. Si ganaba presencia la foto cuando estaba sin procesar y le aplicábamos este contraste, ya no digamos aquí. Pero insisto, tengamos cuidado porque nos puede exagerar demasiado los colores, aunque en este ejemplo en concreto es bastante razonable y no le viene mal. Otro ejemplo, y en este caso sí, no es un procesado impostado para la ocasión, sino un procesado real, terminado, que tengo por aquí. Vamos a ver cómo queda en él. Se trata de esta imagen y vamos allá. Imagen que tiene un procesado muy potente, ya mucho contraste, mucho efecto onírico y en el que puede ser que quede un poco exagerado. No he estudiado la foto antes de escogerla, ¿eh? Veamos. Aquí. Y oye, tampoco
queda mal, aunque quizás sí que ya nos exagera un poco de más la foto, aunque esto siempre va en gustos también. Pero el propio efecto onírico, al meterle más contraste, queda más exagerado. Fijémonos, por ejemplo, aquí en los remolques estos de tráiler que hay ahí aparcados. Pero a mi gusto la foto queda un poco pasada de vueltas. Pero por otro lado, en otros aspectos tampoco está mal. Así que aquí entraría la opción de bajar la opacidad de la capa en Photoshop. O de trabajar con delicadeza sobre los filtros que componen el preset, que ahora los veremos. Ahora desgranaré un poco lo que he hecho para lograr que el efecto sea más suave. Aplico. Y último ejemplo, otra foto ya procesada. Una larga exposición, con mucha saturación, mucho contraste. Veamos qué tal queda. Aplico el preset y el resultado es este. La verdad es que también queda muy bien. Lo mismo, si yo en su momento había dejado el procesado así, de esta manera, es porque me gustaba así. Si ahora le añado esto, parece un pelín exagerado, pero no está nada mal. Y a veces me pasa que tengo una foto ya procesada y digo, me quedé un poco corto, le falta un poco de fuerza. Y ahí es cuando viene bien este tipo de preset. Y de hecho ahí es cuando realmente utilizo más el preset y matizo y aclaro. Este tipo de contraste elaborado lo hago más en la fase más o menos inicial de los procesados. Pero suelo hacerlo a mano, porque oye, los presets están muy bien, pero muchas veces conviene trabajar al detalle. Pero cuando lo que quiero es una foto que ya tengo procesada, darle un punch para arriba, sí que muchas veces lo hago con el preset porque es una cosa más rápida, no lo sé. Pero en ese momento sí que suelo hacerlo con el preset. Preset que os voy a desgranar a continuación ya sobre esta misma imagen. Voy a desactivar todos los filtros que lo componen y os voy a ir comentando un poquito de cada uno. Ya con todo desactivado, empecemos por el primer filtro que yo aplico en este preset, que es un niveles y curvas, o sea, unas curvas de las de toda la vida. Pero hago algo un poco curioso con ellas, que es que los negros los subo, es decir, le quito negro, y en cambio los blancos los hago más blancos. Para dar contraste puede parecer más lógico potenciar los blancos y los negros y no despotenciar entre comillas los negros pero potenciar los blancos. ¿Por qué hago esto? Porque no quiero que se me empasten demasiado. El efecto es súper sutil, soy súper comedido aquí también porque es el preset, entonces a veces si yo lo hago a mano puedo ser más exagerado, pero en el preset quiero que las cosas sean moderadas y además el diablo está en los detalles. Veréis cómo a medida que vaya activando filtros la cosa va a ir cambiando un montón. El siguiente es Clear View, que es un filtro que básicamente trabaja el microcontraste, que hay que tener muchísimo cuidado con él porque es muy vasto, si lo llevamos muy arriba la cosa se desmadra rápidamente, funciona bien en blanco y negro y en color puede llegar a funcionar bien en medidas muy bajitas. A continuación viene uno de los grandes clásicos del contraste en ColorFX, Contraste Pro, que hace un contraste muy chulo, como muy cinemático, sobre todo el contraste dinámico es una cosa brutal, pero lo mismo, hay que tener cuidado con él. Este es uno de esos filtros que a veces por sí solo te puede solucionar el contraste de una foto, pero a mí me gusta meterlo con otros. Otra novedad respecto a lo que hacía antiguamente es Sin Blanqueado, que es un filtro que al final trabaja también el contraste. Es uno de esos filtros que en grandes opacidades es horrible. Si yo pongo la opacidad al 100%, esto es horripilante, pero que en opacidades muy bajitas ayuda. Pero claro, así el contraste se va quedando, como siempre digo, muy crunchy, muy crujiente, muy exagerado. Y necesito suavizar. Para ello meto cosas como Medianoche. Medianoche nos difumina la foto, crea un efecto, bueno, si lo pongo al 100% lo vais a ver, que suaviza las luces y las sombras. Claro, lo hace de forma muy extrema, así que lo mismo. Conviene bajar mucho la opacidad. También se puede jugar aquí a proteger las luces y las sombras para que no sea tan exagerado, pero sobre todo lo más clave es bajar mucho la opacidad. Y continuando con lo de suavizar la imagen y suavizar el contraste, meto un resplandor con Glamour, el filtro más mágico de ColorFX, también con una opacidad muy comedida. Y al final hemos pasado de esto a esto, de esto a esto. Que bueno, creo que he dejado algún parámetro ligerísimamente diferente,
Pero insisto, un preset es un preset. Está hecho para que funcione muy bien, es lo suficientemente comedido para no destrozar las imágenes. Ya veis que incluso en fotos ya procesadas no hay destrozos, pero siempre podemos jugar con los parámetros para adaptarlo mejor a nuestras fotos. Así pues, resumen, en las fotos crudas este tipo de contraste funciona genial. Fijémonos cómo las cambia, qué base tan chula nos da. Yo creo que es bastante espectacular. Y espectacular no es que te destroce la imagen con un contraste brutal y una saturación brutal, es que la trabaje bien, con un mínimo de sutileza. Y luego en las imágenes que ya tienen un punto de partida más procesado o incluso terminado, también puede funcionar bien, pero hay que tener un poco más de cuidado y quizás bajar la opacidad. Si trabajamos desde Photoshop nos puede ayudar a que la cosa sea mucho más fina, digamos. Con estos ejemplos espero ya haberos convencido de intentar trabajar el contraste en ColorFX de una forma que no sea del todo simplona, que no sea con un solo filtro. Usemos varios filtros. Pero este vídeo, aparte de regalaros este preset para que lo utilicéis, pero no solo para que lo utilicéis, sino para que aprendáis de él, tiene un bonus que os lo voy a mostrar con esta foto. El bonus es una idea, una sugerencia. Pero oye, las ideas, las sugerencias también pueden ser algo valioso. ¿Qué pasa si utilizamos este tipo de contraste, esta forma de trabajar el contraste, sobre fotos en blanco y negro? Pues os lo voy a enseñar. Voy a llevarme esta foto al blanco y negro, le pongo una capa de ajuste de blanco y negro, no toco nada, es una foto obviamente ya procesada, no queda nada mal en blanco y negro, tampoco es que sea súper, y un poco de contraste le vendría genial. Así que vamos a trabajar el contraste de la misma manera, por simplificar ahora mismo, con el preset. Abrir, ignoro esto, que se refiere a la máscara que tengo aquí blanca, no me importa. Y veamos qué pasa al aplicar el preset. No me digáis que no mola lo que pasa. Estamos en lo de siempre. La cantidad de contraste que queramos, la cantidad de efecto que queramos, es algo bastante subjetivo. Pero que este tipo de contraste le da un subidón bestial a las fotos, no me lo negaréis. Lo voy a aplicar y yo creo que queda muy bien, pero como decía, se puede bajar el contraste si se quiere, y ya si tenemos ganas de rizar el rizo, podemos cambiar el modo de fusión de la capa, con lo cual conseguimos efectos bastante diferentes o que van en esa línea pero que son distintos. Es una idea que aquí os la dejo. Así, puede estar bien. Y nada, antes de irme tendré que deciros cómo conseguir el preset. Muy fácil. Voy a dejar un enlace aquí en la descripción del vídeo. Y en cualquier caso, iros a fotografiandofaros.com, que allí lo encontraréis. Seguramente pondré algo por la portada o en algún sitio visible para que sea fácil, porque lo voy a publicar en el blog y ahora mismo el blog lo tengo un poquito escondido. Se entra al blog por el pie de página. No tengo un enlace en el menú principal arriba. Por supuesto, si tenéis cualquier problema para encontrarlo o sucede cualquier cosa, falla el enlace o lo que sea, contactar conmigo sin ningún problema, mediante un comentario del vídeo, mediante info@fotografiandofaros.com, como queráis. Y nada más, me voy. Eso sí, recordándoos, como siempre, que le deis a like al vídeo si es que os ha gustado, que os suscribáis al canal si es que no lo estáis ya, y que os paséis por fotografiandofaros.com. Dicho esto, ya solo me queda decir aquello de nos vemos en el próximo vídeo.